Oye, ¿quién es el nuevo del tiempo? Hasta que mi hermana pequeña lo señaló, no me había dado cuenta de que las caras en las noticias eran todas diferentes esa mañana. Todas tenían el mismo aspecto que los presentadores a los que estábamos acostumbrados. Trajes rígidos, pelo con raya y sonrisas de plástico, pero no reconocía a ninguno. Estaba el mapa colorido habitual de la zona, pero esta vez mostraba lo que parecía un enorme espiral negro arremolinándose hacia nuestro pueblo. Y en la medida de lo posible, permanezcan dentro con las puertas y ventanas cerradas. Abren las persianas para evitar daños en las ventanas, y cuando oigan las sirenas, busquen refugio en el sótano. Si no tienen sótano, desconecté y aparté la cortina. No había ni una nube en el cielo. Era un perfecto día de principios de otoño. Suena a mucho alboroto por nada. Mi padre resopló y volvió a su café. Mi madre y mi hermana no estaban tan seguras. Miraban fijamente el ticker que corría por la parte inferior de la pantalla. Cierres de colegios, cierres de negocios, eventos cancelados. Suspiré y pasé los dedos por las llaves que llevaba en el bolsillo. No podría haber pasado en peor momento. Justo cuando más necesitaba que la atención de mi familia no estuviera sobre mí. Estaban a punto de ponerse en alerta máxima. Nunca conseguiría salir por la puerta sin 1.000.000 de preguntas sobre a dónde iba. Tendría que encontrar una buena excusa porque de ninguna manera podía contarles la verdad. Mi novia Kate y yo íbamos a fugarnos juntos. Nuestro pueblo era de esos donde el sexo antes del matrimonio se consideraba un pecado mortal. El heavy metal se creía que era la música del diablo, y juegos como Dungeons & Dragons se veían como una puerta de entrada al satanismo. Katie y yo disfrutábamos en secreto de todo eso, y nuestros mensajes de texto lo demostraban. 2 días antes, la madre de Katie había cotilleado en su teléfono y había llamado a mis padres por lo que encontró. Todos estaban de acuerdo. Si la gente del pueblo se enteraba siquiera de lo que Katie y yo habíamos estado haciendo, sus reputaciones quedarían arruinadas. ¿Y qué si teníamos 17 años y llevábamos juntos ya 1 año? Lo que más importaba era la opinión pública. El día después de que nuestros padres nos dijeran que nuestra relación tenía que terminar, Katie y yo empezamos a hacer planes. Mi coche podía ser una trampa mortal que traqueteaba, pero era mío sin deudas. Katie tenía $600 en su cuenta de ahorros. Con eso, calculamos que podríamos empezar de nuevo en algún lugar mejor que este. En algún lugar donde pudiéramos estar juntos. Y quién sabe, quizás en unos meses, cuando se les hubiera pasado el enfado, nuestros padres nos aceptarían de nuevo. O eso pensábamos. A Katie le gustaba la idea de Chicago. Era la ciudad grande más cercana a donde vivíamos y podíamos llegar en mediodía si no hacíamos demasiadas paradas. Durante la hora del almuerzo del día siguiente, lo planeamos todo. La familia de Katie vivía en el campo, y aunque estuviera castigada, aún se esperaría que colgara las sábanas a secar el sábado por la mañana. Podía preparar discretamente una mochila con lo esencial, esconderla en la cesta de la ropa sucia y salir corriendo a encontrarse conmigo cuando yo llegara. Habíamos quedado a las 11:00. Ahora eran las 10:30 y, aunque eran solo 20 minutos en coche hasta la casa de Katie, todavía no había encontrado una excusa para salir por la puerta. Aunque mi padre era mayor y tenía algo de sobrepeso, había sido linebacker en la universidad y no dudaba que me placaría contra el suelo y me quitaría las llaves por la fuerza si sospechaba lo que planeaba. Aún así, Katie no podía esperar eternamente. Si se quedaba fuera demasiado tiempo, sus padres sospecharían, especialmente si también estaban escuchando este extraño informe meteorológico. Ocurrió una idea. Voy a meter el coche en el garaje, anuncié. No quiero que se dañe si cae granizo.
Mientras mi hermana pequeña bromeaba con que un poco de daño por granizo podría hacer que mi coche se viera mejor, agarré la mochila que había dejado en el armario y salí por la puerta. Segundos después, las llaves estaban en el contacto. Mi corazón latía con fuerza mientras salía en marcha atrás del camino de entrada. No podía creerlo. Tormenta o no tormenta, Katie y yo lo estábamos haciendo de verdad. No miré por el retrovisor cuando giré hacia la carretera principal, pero ya podía imaginar la escena en el salón. Mi madre preguntándose casualmente qué me estaba llevando tanto tiempo. Mi padre incorporándose en su sillón, su cerebro de dinosaurio por fin uniendo las piezas. Mi hermana pequeña señalando por la ventana con un grito de reina del drama. De repente, nada de eso parecía mi problema. Dudas, pánico y arrepentimientos daban vueltas en mi cerebro como tiburones hambrientos. Pero seguía convencido de que había hecho lo correcto. Para distraerme, bajé las ventanillas y encendí la radio. El mensaje de cada emisora era más o menos el mismo. Métanse dentro. Cierren las puertas y las persianas. Cuando oigan las sirenas, pónganse a cubierto. La voz del locutor sonaba inquietantemente idéntica a la de los presentadores que mi familia había estado viendo. Quizás estaban en todos los canales, fueran quienes fueran. Aún así, no era el único que ignoraba sus advertencias. Pasé junto a muchos coches de camino a casa de Katie. La mayoría de los conductores parecían tan confusos como yo. ¿Dónde demonios estaba esa tormenta apocalíptica de la que hablaba la prensa? Intenté concentrarme en lo importante, recoger a Katie y salir del pueblo. Aún así, cuanto más conducía, más difícil era ignorar los sutiles cambios en el tiempo. El viento se levantó, doblando ramas y arrastrando hojas muertas por la carretera. La temperatura había bajado y había un olor en el aire, pero no era exactamente el acogedor que llega antes de la lluvia. Me recordaba más a una playa con marea baja, viscoso, salado y podrido. Subí las ventanillas, apagué la radio y me arrebujé en la chaqueta. La casa de Katie estaba justo delante. Sus padres conocían mi coche y no había dónde esconderse en los campos que rodeaban su casa. Tenía que asumir que en cuanto yo pudiera ver sus ventanas, ellos podrían verme a mí. Y después sería una carrera contra el tiempo. Las sábanas ondeaban al viento cuando doblé la esquina. Katie tenía que estar ya fuera. Pisé el acelerador. Una figura pelirroja con camiseta negra y pantalones cortos vaqueros corría por los campos hacia la carretera. Katie Pontosansan. La puerta trasera de tela metálica de la casa de Katie se abrió de golpe. El padre de Katie, un hombre calvo, gordo y de cara roja con camiseta de tirantes, salió al porche. Estaba gritando algo y aunque no podía oírle por el viento, la escopeta que llevaba en las manos dejaba el mensaje lo suficientemente claro. Hubo un estruendo ensordecedor. O su primer disparo falló, o solo intentaba asustarme. Pero no iba a quedarme a averiguarlo. Katie soltó un grito de alegría y se lanzó al asiento del copiloto. Pisé el gas antes de que ni siquiera cerrara la puerta. Un minuto después, el padre de Katie era solo una figura diminuta encorvada en la distancia, doblado por el esfuerzo de perseguirnos. Lo habíamos conseguido, o al menos eso parecía durante un rato. Katie se quitó los zapatos y sacó los pies descalzos por la ventanilla. Nos reíamos como idiotas, ebrios del momento y felices solo de estar vivos.
Supongo que no es sorpresa que no nos diéramos cuenta de lo pocos coches que había ya en la carretera, ni de que nadie parecía estar trabajando en los jardines ni paseando a sus mascotas en los barrios que pasábamos. Seguíamos discutiendo cuál debería ser nuestro primer movimiento una vez llegáramos a Chicago cuando Katie señaló por la ventanilla y dijo: ¿Qué es eso? El cielo seguía azul por encima de nosotros, pero una enorme forma negra ocupaba ahora todo el horizonte a nuestra derecha. Parecía casi un huracán, excepto que no había otras nubes a su alrededor y estábamos a cientos de kilómetros del océano más cercano. A medida que se acercaba, la tierra debajo desaparecía en la oscuridad, casi como si hubiera sido tragada. ¡Cuidado! Katie agarró el volante y giró con fuerza. Me había quedado tan absorto mirando el cielo que casi nos sacó de la carretera. Pisé el freno y derrapé hasta detenerme segundos antes de caer en una zanja. Nos quedamos en silencio un minuto, con el corazón acelerado, ninguno de los dos queriendo admitir la verdad. No importaba lo que hiciéramos ahora, esa sombra nos iba a alcanzar. Sentía como si despertara de un sueño, quizás me hundiera más profundo en una pesadilla. No había ni un solo vehículo en la autopista de 4 carriles que teníamos delante. Hasta el área de descanso de la salida tenía las luces apagadas. Katie y yo nos miramos. Por primera vez en mucho tiempo, de repente deseé tener una figura de autoridad. Un padre, un policía, cualquiera que me dijera qué hacer, que me dijera qué era lo correcto. Quité el pie del freno, encendí los faros y dirigí las ruedas hacia la rampa de entrada de la autopista. ¡A la mierda!, grité. Vamos a atravesarlo. Katie asintió con gesto sombrío. Era lo que ella había estado pensando todo el tiempo. Antes empieces, antes terminas. Eso era lo que solía decir nuestro profesor favorito, el señor Masefield, y parecía aplicarse aquí. El silencio y el vacío de la carretera eran inquietantes. Hasta el tamborileo de mis dedos contra el volante parecía fuerte. Ninguno de los dos tenía ganas de hablar ya. Solo queríamos llegar al otro lado de eso, fuera lo que fuera. Lo más rápido posible. Apreté los dientes y seguí acelerando hacia el muro de sombra que teníamos delante. A medida que nos acercábamos, el silencio fue reemplazado por un horrible aullido mecánico. Las sirenas. Si hubiéramos estado en una ciudad o un suburbio, tendría sentido que hubiera sirenas de tormenta cerca. Pero en medio de la nada, en una autopista, ¿de dónde podía venir el ruido? ¿Y qué era exactamente lo que habían dicho los presentadores? Si oyen una sirena, vayan a un sótano o a la habitación más protegida de su casa. Estaba seguro de que había sido algo así. Esperaba que nos golpeara un diluvio en cuanto entráramos en la oscuridad. No caía ni una gota de lluvia. La única diferencia era que el viento se había detenido. El aire era más húmedo y de repente estaba tan negro como la noche. Intenté actuar con calma y naturalidad por Katie, pero en secreto rezaba por ver otro par de faros acercándose delante. Así al menos sabríamos que alguien más había sobrevivido a lo que fuera que estábamos atravesando. No había nadie. Lo más parecido a una señal de vida que vi fue un camión articulado parado a un lado de la carretera. La puerta del conductor estaba abierta como si el conductor hubiera estado demasiado ocupado huyendo para cerrarla. Habían pasado más de 20 minutos. Las sirenas, si es que eran sirenas, eran enloquecedoras. No se veía el final de la oscuridad. ¿Crees que deberíamos volver?, preguntó Katie. Miré por el retrovisor. La fina línea de luz del día detrás de nosotros parecía imposiblemente lejana. Le dije a Katie,
que dar la vuelta podría ser peor. Aunque no podría haber dicho con seguridad por qué estaba tan seguro de eso. Se me erizó el vello de la nuca. Si no había nadie en kilómetros a la redonda, ¿por qué sentía que me estaban observando? De mala gana me incliné hacia adelante y estiré el cuello hacia el abismo de arriba. No sé qué esperaba. Quizás un enorme ojo amarillo mirándome o alguna cosa horrible y hambrienta con alas de cuero. Pero por supuesto no había nada allí. Kate pasó su brazo alrededor del mío y le agradecí su calor. Cuanto más conducíamos, más oscuro se ponía hasta que parecía que el mundo más allá de mis faros había dejado de existir. Aparte de un par de coches abandonados estrellados en el carril contrario, no habíamos pasado ni un solo rastro de civilización. Tenemos que salir de la autopista, dije, odiando lo agudo y aterrorizado que sonaba mi propia voz. Se siente demasiado expuesto. Katie terminó la frase por mí y asintió. Además, añadió, casi no tenemos gasolina. Miré el salpicadero. Había estado tan tenso que apenas me había dado cuenta de lo lejos que habíamos conducido ni de lo bajo que estaba la barra naranja del combustible. Afortunadamente, el cartel rojo de salida anunciaba comida, alojamiento y combustible. Supuestamente había una gasolinera a media milla a la izquierda. Salí de la autopista. No estaba seguro de por qué me sentía tan inquieto con todo hasta que Katie habló. ¿No se supone que esos carteles son azules?, preguntó. Y Katie tenía razón. Pero si dábamos la vuelta ahora, quizás nunca llegaríamos al siguiente surtidor. Tendríamos que arriesgarnos. El cartel verde y naranja de la gasolinera era brillante, pero no era ninguna marca que hubiera visto antes. Entré en el aparcamiento vacío. Las luces estaban encendidas, pero algo fallaba en su color. Algunas eran de un blanco quirúrgico, mientras que otras eran del mismo rojo apagado que el cartel que habíamos visto en la autopista. Apagué el motor y salí. El asfalto crujía bajo mis pies como nieve fresca. No había colillas de cigarrillo ni envoltorios tirados, ni charcos de agua acetosa. Fuera lo que fuera este lugar, era nuevo. Me froté los ojos. Por alguna razón, no podía leer el texto en el surtidor. Era como si las palabras estuvieran emborronadas o escritas en algún idioma que no era inglés. La máquina pitó cuando metí la tarjeta. Y cuando apreté el gatillo del mango de la manguera, pude oír líquido fluyendo. Desde dentro del coche, Katie me hizo un nervioso gesto de pulgar hacia arriba. Mientras se llenaba el depósito, entrecerré los ojos hacia la noche total que nos rodeaba. Una parte de mí estaba aterrorizada de hacer demasiado ruido. Otra parte deseaba lanzar una piedra a la oscuridad, solo para romper ese horrible silencio. La manguera del surtidor hizo clic al desconectarse, haciéndome saltar. Justo estaba poniéndola de nuevo cuando Katie salió del coche gritando. Cerró la puerta de golpe y se aferró a mí como si se estuviera ahogando. Pasó un minuto o dos antes de que pudiera entender lo que decía. Aparentemente, algo se había colado en el asiento trasero del coche. Todo lo que decía era que era del tamaño de un perro grande y que correteaba. Miré alrededor nervioso. Desde que Katie había gritado, la sensación de ser observado se había vuelto más fuerte. Miré por las ventanillas traseras. No había mucho que ver con la luz tenue, pero me costaba creer que algo tan grande pudiera esconderse ahí, y mucho menos colarse entre las rendijas de la puerta cerrada.
Alargué la mano hacia el tirador de la puerta y Katie gritó de nuevo, suplicándome que no la abriera. Suspiré. Le dije que se apartara y revisé el asiento trasero. Después de 10 minutos de búsqueda, hasta Katie estuvo de acuerdo. Aparte de nuestras 2 mochilas y algo de basura en el suelo, el coche estaba vacío. No había sitio donde algo tan grande pudiera esconderse. Sé lo que vi, seguía repitiendo Katie. Estaba de pie con los brazos cruzados lo más lejos posible del coche sin entrar en la oscuridad. Asintió hacia la gasolinera y preguntó si había revisado las cerraduras. Negué con la cabeza. Había estado tan concentrado en llenar el depósito que ni siquiera había pensado en comida o bebidas. Nervioso por una razón que no podía explicar, me acerqué a sus puertas de cristal impecables. Se abrieron automáticamente, invitadoras, pero algo me detuvo. Era la mercancía. En la superficie parecía lo mismo que se encuentra en cualquier tienda de conveniencia. Revistas, snacks y bebidas frías. Pero más allá de eso, todo estaba mal. Las etiquetas de cada artículo estaban escritas en ese idioma emborronado, que no era exactamente inglés. Y las imágenes en los envases eran aún más extrañas. La foto en una bolsa de colores vivos mostraba a una mujer riendo mientras lo que parecían gusanos le habían roído la cara. Las botellas de refresco en el estante de abajo contenían un lodo rojizo y las etiquetas mostraban una mano de 7 dedos ahogándose lentamente en él. Seguía mirando cuando un empleado apareció detrás de la caja. Llevaba un uniforme de trabajo con un patrón que coincidía con el cartel de fuera. Una visera ocultaba su cara en sombra. Algo en cómo su cabeza colgaba baja entre sus hombros me recordó de forma enfermiza a una marioneta con hilos. Movió el brazo izquierdo hacia atrás en un gesto extraño para saludar. ¿Puedo ayudarte?, susurró una voz hambrienta. Parecía venir de dentro de mi cabeza. Di un paso atrás. El suelo se pegaba a mi zapato con hebras viscosas. Se había vuelto blando como si todo el lugar estuviera salivando. Como si Katie y yo fuéramos su próxima comida. Sube al coche. Le grité a Katie. Ella miró hacia abajo. Sus zapatos se habían hundido en el asfalto hasta los cordones. Fue lo único que consiguió que se moviera. Katie metió la mano por la ventanilla del conductor y giró la llave en el contacto. El motor gimió, tartamudeó y se apagó. Un líquido viscoso de color óxido salió a chorros del tapón de gasolina y de debajo del capó. El motor estaba muerto. Fuera lo que fuera con lo que había llenado el depósito, no era gasolina. Mientras me tiraba del pelo pensando en lo jodidos que estábamos, Katie sacó nuestras mochilas del coche y agarró una linterna del maletero. La encendió e hizo un gesto hacia la oscuridad. Era el último lugar al que quería ir. Pero mis pies se hundían más en el asfalto con cada paso. Si nos quedábamos allí más tiempo, este lugar nos comería vivos. Corrimos hasta que nos ardían los músculos y nos dolía respirar. La tierra bajo nuestros pies por fin volvió a sentirse sólida. La hierba que rozaba nuestras piernas picaba y era real. La gasolinera aún brillaba a lo lejos como un señuelo. Cuando nos detuvimos a mirar atrás, vi algo salir del asiento trasero de mi coche y subir al techo. Se irguió y nos miró. No encontraba palabras para describirlo, pero era más grande que un pastor alemán y cuando se movía, correteaba. La luz de la linterna ya estaba tenue y la cosa había estado en mi maletero durante mucho tiempo. No tenía ni idea de cuánta batería le quedaba. Si se apagaba del todo, ¿qué demonios se suponía que debíamos hacer? ¿Seguir caminando a ciegas en la oscuridad hasta que uno de nosotros se hiciera daño? ¿O una de las cosas de esta supuesta tormenta nos alcanzara? En la distancia, aquellas extrañas sirenas seguían aullando.
El sonido en realidad me dio esperanza. Si había sirenas, había gente. Y si había gente, habría lugares donde refugiarse. Todo lo que teníamos que hacer era seguir moviéndonos y rezar para que las pilas duraran. Moví la luz de lado a lado. Parecía que estábamos en algún tipo de pasto para animales. Había una valla destartalada justo delante. A menos que la carretera hubiera cambiado de dirección, calculé que estaba en algún lugar a nuestra derecha. Sigamos la carretera, sugerí. Será más probable que encontremos una casa así, ¿no crees? Katie asintió, pero estaba claro que había perdido la fe en mí. No podía culparla. Cada decisión que había tomado nos había llevado de mal en peor. Esa misma mañana, los dos habíamos estado en casa con nuestras familias soñando despiertos con nuestro futuro juntos. Ahora estábamos perdidos en un campo completamente negro en medio de la nada, sin comida, sin agua, sin idea de cómo íbamos a sobrevivir la noche. No pasó mucho tiempo antes de que viera algo grande asomando en el borde del haz de la linterna. Era una vieja casa de campo de 2 pisos con un amplio porche delantero y un granero destartalado detrás. Supuse que pertenecía a quien fuera el dueño de los campos que habíamos cruzado. Katie me miró esperanzada. Por muy ominoso que pareciera el lugar, probablemente era nuestra mejor opción. La linterna parpadeó de nuevo y esta vez no volvió a encenderse hasta que la golpeé. Con lo que quedaba de su luz, Katie corrió por los escalones de la casa y probó la puerta. Por supuesto, estaba cerrada. Katie llamó, pero no hubo respuesta. Rodeamos el edificio buscando otra entrada, pero la puerta trasera estaba trancada y las ventanas cerradas con persianas. Todas, excepto una. La ventana de la cocina estaba completamente abierta. La linterna se estaba muriendo de verdad ahora, y aparte de algunos armarios y una encimera, no podíamos distinguir bien qué había al otro lado. ¡Hola!, gritó Katie hacia la penumbra. Nuestro coche se ha averiado. Estamos perdidos y hambrientos. ¿Podemos entrar, por favor? Nadie respondió. El haz de la linterna era más tenue que nunca. Katie se encogió de hombros y se coló por la ventana abierta antes de que pudiera detenerla. Espera!, grité, y luego entré yo mismo. Dentro había una cocina de campo normal. Papel pintado con flores, suelo de madera y grandes tarros de cerámica llenos de flores, sal y azúcar. En la pared del fondo había una puerta entreabierta que bajaba al sótano, y junto a ella, una anciana con la espalda pegada a la pared y una expresión de terror en la cara. Katie y yo levantamos las manos para mostrar que no queríamos hacer daño, pero la mujer no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. El haz de la linterna era casi inexistente, y solo cuando nos acercamos entendimos por qué. Le habían arrancado los ojos. Por el salpicón de sangre y la posición de los cuchillos en el suelo, calculé que se los había sacado ella misma justo después de mirar por la ventana. ¿Qué demonios había visto ahí fuera? Con un escalofrío, cerré las persianas de la ventana de la cocina. Katie y yo no teníamos tiempo ni energía para darle un entierro decente a la desconocida. Todavía no, al menos. Escondimos su cadáver en los escalones del sótano, quitamos el cerrojo de la puerta y empezamos a buscar frenéticamente otra linterna o más pilas. Una vez que encontramos lo que necesitábamos, revisamos la casa habitación por habitación. Por lo que pudimos ver, la anciana era la única ocupante. No había electricidad, pero cuando encendimos la radio a pilas, oímos a los mismos presentadores dando el mismo mensaje de antes.
Cierren las puertas y ventanas. Quédense dentro. Vayan al sótano si es posible. La repetición era enloquecedora, y no pasó mucho antes de que apagara la radio de nuevo. En el silencio que siguió, podíamos oír gordas gotas de algo golpeando el tejado de hojalata. Podría haber sido lluvia o granizo, pero lo dudaba. Apilé algunos troncos en la estufa de leña y encendí un fuego. Necesitábamos la comodidad de su calor y luz, incluso si el humo pudiera delatarnos. Arrastramos un colchón a la cocina, nos acurrucamos bajo un montón de mantas y caímos en un sueño profundo. No estoy seguro de si fue el sonido de arañazos contra la puerta del sótano lo que me despertó, o si solo lo había soñado. El reloj de la pared marcaba las 10:00 de la mañana, pero el mundo fuera seguía oscuro. Calenté una lata de sopa con lo que quedaba del fuego, la serví en 2 cuencos y luego rellené nuestras botellas de agua en el fregadero. Había algunos copos negros raros en ella, pero sabía bien. Mientras comíamos, Katie y yo hablamos de la tormenta. Ella pensaba que algún tipo de sustancia química estaba haciendo que la gente, incluyéndonos a nosotros, alucinara pronto. Eso explicaría la gasolinera, las extrañas sirenas de advertencia e incluso la muerte de la anciana. Yo, por otro lado, estaba seguro de que era algo peor. Quizás incluso algo que nunca había visto antes. Cuando miro ese cielo negro, le dije a Katie, creo que sé lo que debió sentir la primera persona que vio un volcán o una lluvia de meteoritos. Que esto es mucho más grande que yo, mucho más poderoso, y está completamente fuera de mi control. Un silbido de viento sacudió las persianas. Le siguió un lamento bajo y lastimero, que casi me recordó al canto de una ballena. ¿Qué ha sido eso?, empezó a preguntar Katie antes de que otra ráfaga la interrumpiera. Ramas se rompieron fuera. Una lluvia de basura golpeó las paredes de la casa. El lamento, o lo que fuera, sonaba aún más cerca. Y no era ninguna sirena de tormenta. Lo que fuera que estuviera sobrevolando el cielo por encima hizo otra pasada, esta vez arrancando la mayoría de las tejas del tejado al pasar. Katie y yo nos acurrucamos bajo la mesa de la cocina, tapándonos los oídos contra ese sonido horrible. Si esa cosa bajaba más, iba a arrancar toda la segunda planta. El fuego, entendí de repente. Lo apagué con agua del fregadero y luego volví corriendo a mi escondite bajo la mesa, preguntándome si había sido lo suficientemente rápido. El siguiente lamento, cuando llegó, estaba mucho más lejos. Lo que hubiera atacado la casa debía de ser más grande que cualquier criatura jamás vista en la tierra, pero sin calor ni humo que lo atrajera, se había marchado. Para nosotros eso significaba nada de calor, nada de cocinar y nada de luz aparte de lo que nuestras linternas pudieran dar. Todo lo que podíamos hacer era abrazarnos fuerte y esperar a que pasara la noche interminable. No podría decir cuánto tiempo había pasado antes de que oyéramos una voz fuera de la ventana de la cocina. «Hola». Sonaba familiar, pero también distorsionada y deformada de alguna manera, como una mala grabación. Nuestro coche se ha averiado. Estamos perdidos y hambrientos. ¿Podemos entrar, por favor? Me estremecí. Eran las mismas palabras que Katie había dicho cuando intentábamos entrar en la casa por primera vez. Hasta los golpes en la puerta principal sonaban idénticos al principio. Momentos después, todo se repitió. Solo que esta vez había múltiples voces. Hablaban tan rápido que sus palabras se entremezclaban. Y cuando golpeaban, era con tanta fuerza que sacudían la puerta principal en sus bisagras. Cuando eso no funcionó, pasaron a las persianas de las ventanas. ¿Quiénes o lo que fueran? Había muchos. Pensé de nuevo en lo que habían dicho los presentadores de noticias. ¿Era esto de lo que se suponía que debíamos escondernos en nuestros sótanos?
¿Podemos entrar, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Las voces fuera chillaron al unísono como algún tipo de horrible coro. Agarré el hacha que había junto a la estufa de leña y quité el cerrojo de la puerta del sótano. Katie preguntó si la costa estaba despejada y le contesté que sí. Estábamos a mitad de las escaleras cuando me di cuenta. ¿Dónde estaba el cadáver de la anciana? ¿No lo habíamos colocado en las escaleras hacía solo unos días? Escaneé los estantes llenos de telarañas y pilas de chatarra oxidada, pero no encontré ni rastro de ella, hasta que miré hacia arriba. El cadáver de la mujer estaba arrastrándose por el techo del hueco de la escalera, sostenido por docenas de cosas negras parecidas a sanguijuelas que se retorcían desde dentro de sus manos y pies arrugados. Más de ellas se empujaban a través de su piel, arqueándose ansiosas hacia nosotros. Las más grandes se retorcían en las cuencas donde habían estado sus ojos. Su boca se abrió de forma horrible y vomitó varios cientos más de esas cosas sobre nuestras caras. Katie y yo gritamos y golpeamos la lluvia de criaturas frías y viscosas. Pero era inútil. Había demasiadas para estar seguros de que las habíamos quitado todas. Y fuera lo que fuera que controlaba el cadáver de la anciana, no dudé. Cayó del techo directamente, arañándonos. Lancé un golpe con el hacha y tuve suerte. El cráneo de la mujer se agrietó cuando la hoja se clavó en su frente. Más de aquellas cosas salieron de la herida, pero ella cayó hacia atrás, estrellándose escaleras abajo. Mientras la seguía para rematarla, me di cuenta de que todo el suelo del sótano se movía. Millones de esas cosas lo cubrían, subiendo y bajando como una marea viva. Katie y yo corrimos de vuelta arriba, donde los golpes en las paredes y los chillidos incoherentes fuera eran más fuertes que nunca. Si la anciana vivía sola, se me ocurrió que debía de tener un coche en algún sitio. ¿Y qué pasaba con el viejo granero destartalado de atrás? Prácticamente arrastré a Katie al segundo piso. Encontramos el llavero de la mujer en la mesita de noche, apagamos nuestras linternas y nos arrastramos hasta el tejado sobre la cocina. Abajo, podíamos oír cómo la puerta principal se rompía en sus bisagras, y algo, o quizás muchos algos, entraba estrellándose. Nos arrastramos hasta el borde del tejado, cerramos los ojos y nos dejamos caer. En cuanto mis pies tocaron la hierba, encendí mi linterna. Justo como esperaba, había una vieja camioneta dentro del granero. Corrimos hacia ella sin pararnos a preguntarnos si funcionaba o si teníamos las llaves correctas. Había sonidos de persecución desde dentro de la casa, pero no miramos atrás. No queríamos ver qué nos estaba cazando, si podíamos evitarlo. El motor arrancó a la primera. Me agaché bajo el salpicadero y pisé a fondo. Los neumáticos rebotaron sobre la grava y algo chocó contra el parachoques. Chilló y luego se escabulló en la oscuridad. El largo camino de entrada terminaba en una carretera rural de 2 carriles. Giré a la izquierda, todavía con la esperanza de que pudiéramos alcanzar el otro lado de la tormenta. El silencio solo se rompía por el rugido de nuestros estómagos. Esas cosas entraban por el suelo del sótano de esa mujer, dijo Katie de repente. Y esos reporteros de noticias no estaban diciendo a la gente que se quedara en casa y se refugiara en el sótano. ¿Y si era una trampa? ¿Y si todos los que siguieron ese consejo están muertos ahora excepto nosotros? No sabía cómo responderle. Todo lo que podía hacer era seguir conduciendo pasando semáforos sin luz y edificios cerrados sin idea de qué nos esperaba más adelante. Estaba tan acostumbrado a que la carretera estuviera vacía que no me di cuenta del hombre que caminaba por ella hasta que casi lo atropello. Estaba sin camisa y avanzaba tambaleándose con la espalda hacia nosotros. Incluso con nuestros faros brillando justo detrás de él, no se giró. No pares.
No digas nada. Solo rodéalo, ¿vale? Susurró Katie. No tuvo que decírmelo 2 veces. Al pasar, el desconocido se giró hacia la ventanilla de Katie, casi como si pudiera sentir su pulso. Su piel comenzó a ondularse y cientos más de aquellas cosas parecidas a sanguijuelas salieron de ella. Pisé el acelerador, sin considerar ni por un momento que el hombre fuera de la ventanilla pudiera no estar solo. Nos metimos directamente en un grupo de ellos. De repente, docenas se aferraban a los espejos, trepaban a la caja de la camioneta y golpeaban sus frentes contra las ventanillas. Katie me gritaba que siguiera, pero no era tan fácil, no con tantos lanzándose bajo las ruedas para detenerme. Una niña siguiéndose a detenerme. Algo se rompió bajo las ruedas delanteras y por fin me liberé. En el resplandor rojo de las luces traseras podía ver a la multitud recomponiendo sus cuerpos rotos y continuando como si nada hubiera pasado. No miré de nuevo. Y yo conducimos por turnos, parando solo cuando necesitábamos sifonar gasolina o buscar provisiones. Una vez vi de reojo varias criaturas largas y saltarinas cruzando la carretera. Hasta entonces, no me había parado a pensar qué había hecho la supuesta tormenta con las mascotas de la gente o con la vida salvaje. En la quinta mañana, por fin vimos la luz del día. Esa fina línea azul era lo más hermoso que había visto nunca. Pero a medida que nos acercábamos, el entusiasmo de Katie empezó a desvanecerse. ¿Recuerdas la gasolinera?, preguntó. ¿Recuerdas cómo cuando la encontramos estábamos tan seguros de que íbamos a estar bien? ¿Qué quieres decir? ¿Que es demasiado bueno para ser verdad? No sé. Katie me apretó la mano. Solo seamos cuidadosos, ¿vale? Era una sensación rara poder ver de nuevo, aunque todo lo que podíamos distinguir eran colinas bajas y sombrías. Parecía haber algo en la carretera más adelante, sin embargo. Y antes de seguir, sugerí que nos apartáramos y echáramos un vistazo más de cerca. Nos apartamos junto a un corte en una colina, subimos por el saliente rocoso y luego avanzamos arrastrándonos sobre nuestros vientres. Abajo vimos lo que parecía un control militar de carretera, aunque los soldados y su equipo no se parecían a ningún soldado que hubiera visto. Aquí, en el borde de la oscuridad, los daños no parecían tan graves. Incluso podía ver algunas luces brillando en vehículos moviéndose. En una carretera paralela a la que tomábamos, una autocaravana se dirigía a toda velocidad hacia el control. Los focos se centraron en ella. Un soldado levantó la mano e hizo un gesto a los ocupantes para que se detuvieran y salieran. Una familia de 4 salió lentamente de la autocaravana con las manos en alto. El soldado les ordenó que se dieran la vuelta y luego los iluminó con una ráfaga de disparos. El impacto de las balas hizo que sus cuerpos se sacudieran como juguetes rotos. Los 4 cayeron sin vida al suelo. Katie me apretó la mano hasta que dolió. Debía de estar pensando lo mismo que yo. Si hubiéramos seguido conduciendo, podríamos haber sido nosotros. Esos soldados acababan de matar a civiles inocentes. ¿O no? Mientras mirábamos, corrientes de lo que parecía aceite salían de las heridas de la familia asesinada. Pero los 2 sabíamos mejor. Lo que veíamos eran en realidad miles de aquellas criaturas negras parecidas a sanguijuelas escapando de su anfitrión muerto. Estaba a punto de sugerir que continuáramos a pie cuando vi los drones patrullando a lo largo de la frontera de la oscuridad. Si nos acercábamos,
Estaba seguro de que nos harían lo mismo que esos soldados les habían hecho a esa familia. Momentos después, hubo un zumbido de actividad a lo largo del control. Los soldados corrían de un lado a otro. Un oficial subido en un tanque gritaba por un walkie-talkie, y los drones volaron todos a un punto fijo por encima de él. Me había olvidado de la multitud por la que habíamos pasado antes. Venían por la carretera detrás de nosotros, y ahora había 3 veces más. Sintiendo la cálida sangre de los soldados delante, cargaron. Fue un caos total. Rompían la línea más rápido de lo que las tropas podían dispararles. Con los drones centrados en la acción abajo, la frontera de la oscuridad estaba despejada. Antes de que Kate y yo pudiéramos pensarlo 2 veces, corrimos hacia ella. Las espinas nos cortaban las piernas y las ramas nos arañaban la cara, pero no ralentizamos. Si no cruzábamos ahora, nunca lo haríamos. En los barrancos cubiertos de vegetación entre las colinas no podíamos ver hacia dónde íbamos. Pero me dije a mí mismo que no importaba. Si seguíamos moviéndonos, eventualmente encontraríamos el camino a algún lugar seguro. La verdadera luz del día brillaba más adelante. Más allá de los árboles y arbustos, los coches circulaban por una carretera perfectamente normal. La gente seguía con su vida diaria, demasiado estresada y ocupada para preocuparse mucho por el pilar de oscuridad en el cielo. Como Katie y yo al principio, probablemente estaban convencidos de que era solo una tormenta de aspecto extraño. Tenían sus propios problemas y no tenían forma de saber la verdad sobre los horrores que acechaban debajo. No salimos de nuestro escondite hasta que Katie vio un camión articulado. Sonrió, se sacudió la ropa y sacó el pulgar. La seguí, intentando parecer más limpio y calmado de lo que me sentía. El camionero puso las luces de emergencia y se apartó al arcén. Katie y yo nos apresuramos hacia la puerta del copiloto. El camionero dijo que se llamaba Zack y que no necesitaba explicaciones de nosotros. Nosotros. No quería saber más de lo necesario y suponía que probablemente mentiríamos de todos modos. Nuestro agradecimiento era pago suficiente. Subimos y agradecimos el silencio. La oscuridad en el horizonte se desvaneció lentamente en la distancia. Katie se durmió contra mi brazo. No la desperté hasta que Zack anunció que se detenía a comer en un área de servicio para camiones que venía. Algo de comida caliente sonaba increíble. Lo último que habíamos comido había sido una lata de sopa de la despensa de aquella anciana. El recuerdo de sus ojos vacíos y las criaturas retorcidas que habían brotado de su piel hizo que mi cara palideciera. Zack lo notó y me apretó el hombro. No sé qué os pasó a vosotros dos, pero al menos os estáis alejando de eso ahora, dijo. Entramos juntos en el restaurante del área de servicio. El lugar estaba lleno y el olor a grasa caliente hizo que me rugiera el estómago. Katie y yo solo teníamos el dinero de nuestras carteras. Refrescar a todos modos. Parecía lo mínimo que podíamos hacer. Una camarera pasó con una bandeja de bistec, ensalada, pollo frito y patatas fritas. Y nos lanzamos enseguida. Limpié mi plato en minutos y estaba considerando pedir más cuando empecé a sentirme un poco mareado. Me pregunté si había comido demasiado rápido. Por la cara de Katie, ella se sentía igual. Me tapé la boca con la mano, pero era demasiado tarde. Oité sobre toda la mesa. Entre los trozos de comida sin digerir y con olor agrio, había cientos de aquellas criaturas retorcidas parecidas a sanguijuelas. Para cuando entendí lo que estaba mirando, ya se estaban moviendo por el suelo, dirigiéndose hacia los cuerpos cálidos de los demás clientes.
Zack gritó cuando una de ellas se le subió por la cara y entró en su cuenca ocular. Podía oír reacciones similares por todo el restaurante abarrotado. Katie también vomitó, y cuando por fin me atreví a mirar, vi más de esas cosas goteando entre sus labios. Asco, vergüenza, horror, tuntón. Ninguna palabra podía describir lo que sentíamos. Entonces huimos del restaurante, incapaces de enfrentarnos a la pesadilla que acabábamos de crear. Esto era exactamente lo que los soldados que vigilaban la frontera de la tormenta habían intentado detener. Habíamos sacado algo de allí con nosotros. La puesta de sol había teñido el aparcamiento de un feo tono naranja rojizo. La gente corría a nuestro lado gritando, doblándose, apresurándose hacia sus coches. La mayoría probablemente pensaba que habían quitado las cosas antes de que ninguna pudiera enterrarse bajo su piel. Pero como Kate y yo en la casa de aquella anciana, la mayoría probablemente se equivocaba. Las sirenas se acercaban en la distancia y Katie y yo sabíamos que teníamos que habernos ido para cuando llegaran. Nos colamos por un hueco en una valla de cadena. Cruzamos un canal de drenaje y luego trepamos detrás de los contenedores de un centro comercial. Había un bar deportivo, un salón de bronceado, una tienda de tabaco y un todo a 100. Con suficiente esfuerzo, estaba bastante seguro de que podríamos conseguir otro viaje. La verdadera pregunta, sin embargo, era, ¿y después qué? ¿Podíamos huir de lo que le estaba pasando a nuestro mundo y a nosotros mismos? Han pasado 2 días desde entonces y todavía no estoy seguro. Pero la sensación de algo arrastrándose bajo mi piel y la fina línea negra en el horizonte me hacen dudar. Susan Cornellman, Country 91. Longley Brewer.